En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Ocho y 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y arranca nuestra tertulia de mercados financieros, que yo no sé si hoy tendrá un toque verde, un toque sostenible. Hoy nos acompaña en este espacio David Ardura. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal ha ido tu fin de semana? Mi fin de semana muy tranquilo, he pasado por agua. Pero... Oye, lo que ha llovido, ayer cayó todo. Tiene que llover, está bien que llueva. Sí. Bueno, David Ardura es director de inversiones de GESConsul. Alfonso de Gregorio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ti hacía mucho que no te veía. Pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ahí vamos. Yo te veo bien. Muchas gracias. Sí. Oye, tu fin de semana con los niños y pues, lluvias, pues ¿cómo lo haces? Un poco lo mismo que David, ¿no? Pues muy tranquilo en casa, pero... Estoy con David, ¿no? Los pantanos lo necesitan, el campo lo necesita, o sea que fantástico. Bueno. Alfonso de Gregorio es responsable de renta variable de TRE Asset Management. Gabriel Álvarez de Toledo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué tal? ¿Qué me cuentas? Pues muy bien. Sí. ¿Preparado para este mes de diciembre? Los polvorones, el último del año, las uvas y todo lo demás. Efectivamente. Bueno, a ver si el último nos trae todavía más y mejor. Y bueno, Gabriel Álvarez de Toledo es CEO de Belgravia Capital, y Juan Gómez Bada. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Contigo también? Hacía mucho que no coincidía. Sí, hace tiempo, así que muy bien, todo bien. Bueno, Juan Gómez Bada es director de inversiones de Avantage Capital. Hoy hablábamos al principio, mientras que entrevista aquí el estudio, que la verdad es que toda la información, todo está concentrado hoy, y yo creo que esta semana, la próxima semana, en esa cumbre del clima que se está celebrando en Madrid, y hablábamos de las inversiones sostenibles. ¿Realmente la gestión española independiente está en esto de la inversión sostenible? ¿Invertís con ese foco? Porque ahora parece que todo es verde, todo debe ser sostenible, y si no lo es, te ponen ahí una cruz. No sé, la gestión española independiente, ¿en qué punto está? Bueno, yo creo que todos vamos siendo cada vez más conscientes de que hay que luchar contra el cambio climático y defendemos los mismos valores. Creo que en esto hay consenso en toda la industria y en los clientes. Lo que pasa es que, en mi opinión, la forma que se está abordando no es la correcta. Creo que hay mucho marketing, mucho greenwashing, que es lo que se llama, que es lavado de cara verde, en muchas de las decisiones y políticas que se toman. Y aquí, creo que la forma de arreglarlo es vía norma, es creando unas normas como, por ejemplo, las de las bolsas de plástico, que hay que pagar por ellas, y eso ya nos hace cambiar un poco los comportamientos de todos, ¿no? Y es un pequeño gesto que cambia mucho. Pero aquí en el sector financiero, en la inversión sostenible, todavía lo que se están haciendo es autorregularse, cada uno hacer lo que considera, venderse como verde, y eso lo que ocurre es que han aparecido auditoras que dicen, oye, las empresas que cumplan estos requisitos son las que voy a ponerle unos ratings más altos. Y esas, normalmente, las que suelen cumplir eso, dedican recursos a eso, son las empresas grandes. Entonces, en la inmensa mayoría de los ratings de sostenibilidad, son las empresas, las grandes multinacionales, las que tienen mejores ratings, y los fondos que invierten en ellas, los fondos que tienen mejores ratings, y aquellos más independientes, que invertimos en empresas más pequeñas, aunque tengan un foco o una orientación clara para combatir el cambio climático, no tienen los mismos resultados. Es decir, creo que falta mucho por mejorar, pero es que Sí, yo coincido totalmente con Juan. O sea, estamos ahora en un punto un poco en el que, si eres una empresa y no estás en un índice, ya no solo de sostenibilidad, en cualquier índice, no existes. No pintas nada. No, llevamos, yo creo, bastante tiempo, pero se ha acentuado mucho este último año en un tema. Está el tema de los fondos sostenibles, está el tema de las ETFs. Lo veíamos, por poner un ejemplo.
Catalán Occidente a principio de año, ¿no? La sacaron de un índice y dejó de existir. Ya está. Y eso pasa con muchas empresas cotizadas, ¿no? O estás en índices o no existes, ¿no? Volvemos un poco a lo de siempre. Ha habido ventas muy importantes en empresas que están fuera de los índices principales. Te da bastantes oportunidades de inversión, ¿no? Porque están cotizando unos ratios bastante ridículos bajo nuestro punto de vista, precisamente por estos temas, ¿no? David. Bueno, poco más que añadir. Yo creo que el tema de la inversión sostenible a las gestoras independientes y a las pequeñas y medianas compañías nos va a llegar más por las compañías que por la gestión. Y me explico. Al final, una de las partes de toda esta inversión sostenible y demás es el gobierno corporativo. Y yo creo que las pequeñas compañías poco a poco irán incorporando todo eso a su forma de actuar, y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a recibir esa responsabilidad corporativa. Porque creo que es un error, si tú estás pensando en invertir de manera sostenible, invertir en cualquier compañía porque sea sostenible. Es decir, tú tienes que invertir en una compañía porque es una buena compañía y porque es una inversión en la que tú puedes obtener retornos, ¿no? Pero si estás invirtiendo en ella porque simplemente cumple una serie de criterios sostenibles, aunque sus retornos esperados sean bajos, yo creo que ahí nos equivocamos. Gabriel. ¿Hasta qué punto los partícipes de los fondos quieren y están dispuestos a tener una rentabilidad menor en un fondo que invierta con criterios sostenibles frente a un fondo que no lo tenga? Bueno, pero ahí estás diciendo algo, o sea, no. ¿de invertir de forma sostenible te da menos rentabilidad? No, pero la presión para las gestoras tiene que venir por parte de los partícipes. Yo creo que tiene que venir de abajo arriba, y que sean los partícipes lo que efectivamente, que son los que tienen el derecho a voto, el voto que es poner su dinero en un tipo de fondo, que es la capacidad y es la forma más democrática. Yo voto poniendo mi dinero en este fondo. En el momento en que los fondos que inviertan con esos criterios efectivamente se demuestre y se vea que será así, que tienen una mayor rentabilidad que otros, pues entonces todas las gestoras irán hacia ahí. Yo creo que es mejor que sean los partícipes los que efectivamente pongan esa presión, a que sea el regulador haciendo una regulación y obligando a cumplir unos criterios. Pues yo estoy en desacuerdo. Creo que debe haber normas que mejoren el clima, porque si no el sector, por conseguir clientes, engaña mucho. Primero, no estoy de acuerdo en que las sostenibles tengan ni más ni menos rentabilidad que las que tienen la etiqueta de sostenible, ni más ni menos rentabilidad. Simplemente han cumplido con el expediente y han dedicado recursos a a generar unos manuales que después no se utilizan, pero que explican a las auditoras de sostenibilidad que ahí están y que toman las decisiones en base a criterios medioambientales. ¿Es cierto? No. O si las toman, pues muy residualmente. Y eso es lo que, pues un poco mi percepción dentro de la industria. Creo que con normas se corregiría mucho mejor y mejoraríamos mucho más en respecto al clima. Pongo un ejemplo. Hace 6-7 años estaba en la dirección financiera de un banco y me pidieron que dijese cuánto dióxido de carbono habríamos ahorrado en el último año. A mí se me pusieron los ojos, dije, ¿y esto a qué viene? Pero no, era cierto, y me volvieron a pedir 2 semanas después el mismo informe. Y al final tuve que inventarme un dato de cuántos... ¿Lo inventaste? No, ¿Sacaste el dedo al aire y dijiste? No. Vale. Tuve que decir que gracias a las conference calls, cuántos viajes de nuestros proveedores se ahorraban de Londres a Madrid, bancos de inversión, en venirnos a explicar determinadas operaciones, y eso alguien en RSC calculó, ¿no? Hizo un cálculo. Pero en la dirección financiera no ahorrábamos ni dejábamos de gastar carbono, ¿no? Que es que es para lo que lo querían cumplir un expediente y quedar muy bien, y para eso implicaban a todas las partes del banco para realizar ese informe. Pero ese informe, es cierto, en mi opinión y con la experiencia que tengo, no creo que se deberían cambiar las cosas con leyes o reglamentándolas mejor para que no ocurran estas cosas, porque es que al final el que más ahorra es el que se vende externamente mejor, creando un departamento para eso. De todas formas, toda la inversión sostenible está llegando bastante fuerte aquí en España por parte sobre todo de las gestoras internacionales, que sí que están haciendo campañas, están vendiendo productos, nos están contando cómo funciona la rentabilidad, el riesgo, si se reduce o no el universo invertible por aplicar criterios de sostenibilidad, y entiendo que las gestoras españolas pues poco a poco, ¿no?,
año se irán impregnando de todo esto. Sí, pero cuando haya normas era mejor, es como al principio los alimentos, verdes eran todos, ahora no, ahora hay unas normas y solo algunos que cumplen determinados procesos y determinadas cosas pueden ponerse esa etiqueta. Eso ocurrirá también, en mi opinión, en los fondos de inversión en este mundo. Ahora, todavía estamos lejos para ello, con lo cual lo que hay dentro de las inversiones sostenibles creo que no son del todo sostenibles, aunque es un primer paso. Yo no niego que sea el primer paso, lo único que digo es que debería ser el inversor más de tener claro que esto ocurre. Bueno, yo hoy os tenía que preguntar porque arranca esta cumbre, son 2 semanas y todo el mundo va a hablar de verde, inversión sostenible, de medio ambiente, de carbono y demás, y tenía que ver cuál era la posición y qué pensáis, pues 4 gestoras españolas independientes de todo esto. Voy a la primera paradita publicitaria y vamos a lo nuestro, mercados. Quiero que me digáis cómo os está yendo este año, en qué habéis acertado, en qué os habéis equivocado y sobre todo cómo veis 2020, porque este año está siendo bueno, entonces al año que viene no sé qué nos queda, qué teméis, qué no teméis, cómo lo veis. Publicidad y arrancamos. En Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, año muy difícil, Alfonso, me estabas diciendo. Sí, estábamos comentándolo, ¿no? Que el otro día había un broker que nos enviaba un email un poco con las mayores aportaciones o los valores que más habían aportado al IBEX, ¿no? Y que salía que si entre Inditex, Iberdrola, Amadeus se explicaba el 60-70% de la subida del IBEX, si metías Celnex y, bueno, 4 o 5 valores explicaban el 100% de la subida del IBEX 35 este año, ¿no? Es un poco lo que comentaba yo al principio. Salía el otro día un artículo bastante interesante en el Financial Times que decía que los inversores que invierten por fundamentales, o sea, que buscan que se trían las empresas, eran animales en extinción, ¿no? Lo llamaba así. ¿Ah, sí? Sí, es un artículo curioso, casualmente lo he traído aquí. Pero vamos, no, pero es un artículo bastante interesante porque al final te dice la subida del 20% del Standard & Poor's, ¿cómo se explica, no? Al final te dice que el 60% han sido a través de derivados, ¿vale? Un 15% a través de ETFs, que lo estábamos explicando antes. Un 10% es de inversores que buscan empresas por fundamentales. Y el resto, algoritmos. Es decir, el 90% de la subida del Standard & Poor's han sido derivados, algoritmos o traders y ETFs. Solo un 10% de esa subida se explica por gente que busca empresas por fundamentales. O sea que si estáis, vais a desaparecer dentro de 3 años, no tengo tertulia. Bueno, vais a desaparecer, eso mismo se decía en el año 2000. ¿No? Vale. Cuando se creaba, había un nuevo paradigma de inversión, la gente que invertía por fundamentales no tenía ni puñetera idea, estaba todo el mundo equivocado. Las .com, vamos, me refiero a eso. Había una nueva era de invertir y, bueno, pues la última vez que mataron el value, la inversión por fundamentales fue en el año 2000 y después pasó lo que pasó. Y yo creo que este año está pasando un poco lo mismo, ¿no? Desde finales del año pasado. Bueno, parece ser que hay otro paradigma de inversión, son los bancos centrales los que determinan un poco o que marcan la inversión en bolsa. Ahí está en el tema de las eléctricas, por ejemplo. Totalmente. Parece que tenemos ganas de enterrar a la gente y de enterrar cosas. Sí, somos muy radicales. Lo decía Alfonso, hace 20 años pues era el value, ¿no? Había que invertir en Terra y en cosas que tuvieran glamour y los negocios tradicionales se nos olvidaban. Y mira dónde está Terra y mira dónde están los negocios tradicionales. Hace 40 años Business Week sacó una portada que decía la muerte de las acciones. ¿Por qué? Porque había una inflación tremenda, había unos tipos de interés muy altos y el dinero se iba pues a los activos reales y a los bonos. Y la bolsa se fue a 7 veces beneficios y el retorno del S&P en los 7 años siguientes fue como de un 500%, un 400 y pico. Y yo creo que ahora volvemos un poco a lo mismo. Nos hemos olvidado de que las compañías al final, esto está todo inventado, pero está todo inventado desde hace 10.000 años en el que un sumerio vendía una vaca por la leche que daba y lo que valía la carne. Quiero decir, no intentemos reinventar la rueda, ¿no? Y la parte buena o la buena noticia de este año es que el mercado se ha polarizado y tienes negocios muy buenos cotizando a ratios y a valoraciones realmente interesantes. Y esos negocios, para nosotros, están fuera del índice, en general. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. De todas formas, crea oportunidades para futuro. Claramente, la gestión pasiva este año lo ha hecho mejor que la gestión activa, en muchos casos. Y la gestión pasiva se concentra en unas pocas compañías, con lo cual las compañías
fuera de ese grupo de compañías, que son las mayores en los índices, pues habrá más oportunidades y habrá más oportunidades de comprar compañías baratas, que cuando cambie el paradigma que tenemos ahora, que es un exceso de liquidez empujada por los bancos centrales, y se vuelva a mirar compañías fuera de ese grupo de grandes compañías, pues habrá más revalorizaciones y más oportunidades para comprar. Yo añadiría, estando de acuerdo, añadiría que es que este año se han movido más los mercados por motivos macro, mucho más que otros años. ¿Por qué? Porque los motivos macros han sido mucho más relevantes. Hablamos de la guerra comercial, la incertidumbre generada por el Brexit, que es una incertidumbre muy a corto plazo, porque siempre hay incertidumbre a largo, siempre hay. Hemos tenido 2 fechas de salida del Brexit este año. Y el giro de 180 grados de los bancos centrales, que en diciembre del año pasado estaban en modo subida de tipos y se dieron toda la vuelta, se han dado la vuelta en este año, ¿no? Y bueno, esto ha sido lo que ha movido el mercado y las cotizaciones. Yo, por poner un ejemplo que viene a explicar esto también, en la conferencia anual de inversores de Avantage Fund, hace un mes y pico decía, mira, lo que habían hecho las compañías, siendo pequeñas, y hay muchas más, aunque no estén en carteras en la misma situación, habían bajado un 12,5% su cotización en el último año. Y pregunté, ¿cuántos de vosotros pensáis que han ido mal? Y algunos en la conferencia levantaban la mano. Y después explicaba, pues mira, esto es lo que han hecho las ventas. Y habían subido, en el mismo tiempo, un 13,4% en media. Es decir, los negocios iban bien, cada vez tenían más clientes y cada vez mayor cuota de mercado. Es decir, por un lado van las empresas, que es en lo que se invierte cuando compras acciones, y por otro lado van las cotizaciones. Eso, por supuesto, como han dicho pues, los 3 contertulios de aquí, genera oportunidades de inversión. Pero viene a explicar un poco qué es lo que ha ocurrido, y no es solo en la selección del fondo que dirijo, es en gran parte del mercado. Al final, Juan, yo creo que la cosa está clara. A nivel global, este año, de renta variable a nivel global, han salido 200.000 millones de dólares. 300.000 millones han salido de fondos que invierten a largo plazo. Y 100.000 han entrado en ETFs. Si es que ¿cómo es posible, que es la pregunta que llevo haciéndome, cómo es posible que los índices suban y suban tan fuerte con salidas netas de renta variable? Es decir, está saliendo dinero y está saliendo bastante dinero de renta variable y sin embargo los índices suben. Ha salido de renta variable este año en el mundo 200.000 millones de dólares. Eso es. 300.000 de lo que es la gestión a largo plazo, o sea, la inversión, invierte el loan only, que se llama, ¿no? Inversión a largo plazo. Y han entrado 100.000 en ETFs. Claro, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que saliendo dinero, además saliendo bastante dinero de renta variable, los índices suban y suban fuerte? Ahí está, esos son fundamentalmente, bajo mi punto de vista, ETFs. Por eso decía yo al principio, o eres una empresa que está en un índice, en este minuto me refiero, o no eres nadie. O sea, o eres una empresa que está en un índice y el ETF te compra, estás en un índice, o si no, pues pasas por debajo del radar. Claro, y vosotros en cartera tenéis empresas que están en índice, que os ha funcionado bien en esta parte del año, en estos primeros 11 meses del año. Cosas que nos han funcionado bien. Que os ha funcionado pues en general, temas, por cierto, que han empezado a funcionar bien en los últimos 2 meses. Bueno, es que el año ha sido curvita. Por eso te digo, o sea, te hablo de un Indra, por ponerte un ejemplo así, bastante reciente. Indra cae hace 3 meses un 15%, ahora sube un 15%. Te hablo de Robi, por ejemplo, también es otra compañía que tenemos en cartera que ha subido un 38%. Un poco lo que decía Juan. Esta sí se ha visto reconocida, ¿no? Pero es una empresa que en 9 meses ha cumplido la expectativa de ingresos y de beneficios del conjunto del año. Ideas de este estilo que han funcionado bien y que han empezado a funcionar bien, por cierto, quitando Robi desde hace 2 meses. Pues algo parecido a lo que comenta Alfonso. Nosotros durante los 9 primeros meses ha habido alguna cosa que nos ha ido bien, que son compañías en las que los tipos de interés infieren mucho en lo que es la creación de valor en la compañía, como puede ser Celnex, como puede ser Iberdrola, pero es verdad que la valoración de estas compañías se ha encarecido mucho y en los 2 últimos meses nos ha funcionado bien todo lo demás y todo lo demás porque yo creo que esas compañías, todo lo demás incorporaba ya un escenario macro y un escenario muy negativo dentro de sus cotizaciones. En parte porque el escenario ese es el que viene y en parte porque han sido compañías que han estado muy olvidadas del grueso de la inversión, por lo que comentaba Alfonso. Y en los últimos 2 meses hemos tenido una cierta recuperación de las expectativas, los tipos de interés han subido algo, sobre todo los de largo plazo,
Y con esa subida de interés de tipos a largo plazo y con esas mejores expectativas por la guerra comercial, por Brexit, por lo que sea, pues estas compañías que estaban olvidadas han despertado. Y es que yo creo que ahí está la clave de todo esto. Si tú tienes una compañía que es buena, que es barata, o que está cotizando unos múltiplos atractivos, más tarde o más pronto el mercado se acaba dando cuenta de eso. Y en cuanto hemos tenido un cierto cambio en el paradigma, pues esas compañías, el IBEX Medium Cap ha pasado de caer un 2,81 en diciembre a subir un 8 y pico ahora. Es decir, hemos tenido un comportamiento mucho mejor